Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 53 que se llama Ha'asinu. Ha'asinu significa prestad oído. Estamos en la segunda liyá y esta porción se encuentra en Deuteronomio 32, versos 7 al 12. Vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre. Te pedimos que seas tú dándonos enfoque, entendimiento, quitando toda distracción, Señor, ayudándonos a enfocarnos en tu palabra y poder percibir tu palabra a través de nuestros sentidos, Señor. Que se haga vida en nosotros, Padre, para hacerla por obra. Y que esté ahí plasmada en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por todas las personas, Padre, que se conecten, que miren este video, por aquellas, Padre, que aunque no lo miren, Padre, te pido misericordia, que las ayudes y les supla sus necesidades. Gracias, Padre eterno de la gloria, te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Vamos a comenzar el verso 7 hasta el verso 12, como dijimos. Y la palabra del Eterno nos dice, ay, esto siempre se mueve. Ahí está. Dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones y pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto lo rodeó. Cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Bueno, estamos viendo otra parte de esa, ¿cómo se le llama? Esa parte donde el cántico de Moshe está cobrando vida aquí y empieza a hablar por metáforas, empieza a hablar a los hijos de Israel. Bueno, ya había hablado la parashá anterior, pero aquí volvemos a ver algo, una similitud, en la cual él les hace hincapié y les dice, acuérdate de los días de antaño. Veamos que aquí tanto Moshe y el Señor eh, a través de Moshe nos hace saber que no podemos olvidar el pasado, no podemos olvidar lo que hemos pasado desde nuestra niñez. ¿Por qué? Porque a través de todo eso el Señor tiene un propósito y a través de todo lo que aprendemos, aunque sea muy doloroso, nos va a ayudar para ayudar a otras personas. Él siempre tiene un propósito, siempre tiene un propósito en cuanto a nuestras vidas. No es que nosotros digamos, ay, pero ¿por qué dejaste que me pasara esto? Como reprochándole lo que hayamos pasado en nuestro pasado. Muchos hasta se hacen ateos por eso mismo y dice, ¿dónde está Dios cuando pasó esto? ¿Y dónde estuvo? Si Él existiera, me hubiera ayudado. Pero no nos damos cuenta que el Eterno, desde antaño, desde que éramos, es más, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Él ha tenido un propósito con nosotros, pero el enemigo sabe esos propósitos que tenemos. Es como si viera lo que el Señor va a hacer con esa persona. Y a partir de ahí, a partir del vientre, empiezan guerras en las cuales la madre tiene pensamientos de aborto, pensamientos de suicidio, pensamientos de depresión y un sinfín de cosas en las que puede afectar al bebé. Entonces, asimismo, cuando nosotros vamos avanzando con el Señor, nos damos cuenta que todo tiene un propósito. No puede intervenir el Señor en todo. ¿Por qué?
porque tal vez no hubo quien orara por esas personas, tal vez no hubo quien dijera yo, heme aquí, Jineni, no hubo quien. Entonces, estos procesos el Señor los usa para nuestro bien. ¿Y cuál es ese bien? Acordarnos de quiénes éramos, acordarnos que Él nos sacó del lodo, acordarnos que no somos personas perfectas, el único perfecto es Yeshua. Entonces, más adelante dice, considera los años de todas las generaciones. Eh, ver todo, es como un recuento de todo lo que ha pasado, de todas las generaciones, qué ha sucedido, cómo han actuado, cómo han obrado hacia el Señor. Y dice, pregunta a tu padre y él te lo hará saber. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en comunicación, no juzgarlos, no decir, pero es que tú, pero es que esto, pero es que el otro, porque entonces los hijos ya no se van a acercar a nosotros a desahogarse, no se van a acercar a nosotros a decirnos lo que está pasando con ellos por la manera en que reaccionamos o porque nos enojamos por un sentir que ellos tienen, por un sentimiento, por algo que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera en que, wow, nos enojamos, ¿cómo es posible que tú sientas eso? Ay, esto y el otro. No. El punto aquí es acercarnos confiadamente y preguntar. ¿Y nosotros cuál es la actitud que tenemos que tener? Hacer saber el porqué de la situación. Y esto es algo que la generación ha perdido. Y no creo que haya perdido, sino que desde muy pequeños han enseñado a ciertas personas que tú no tienes que hablar con tus padres, quédate callado. Y inclusive podemos tener padres o tuvimos padres que pues no se prestaban a hablar para cierto tipo de cosas o no había la confianza, no había la comunicación. Entonces, habla de generaciones, dice... a tus ancianos y ellos te lo dirán. O sea, pregunta a personas mayores, pregunta a personas que están a alto nivel de conocimiento que tú, a alto nivel de revelación que tú, porque ellos van a empezar a enseñarnos, a instruirnos, a exhortarnos y nos van a enseñar, nos van a dar una respuesta. Dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, separó a los hijos del hombre. Entonces, aquí está hablando de esa repartición de tierras, esa repartición de límites que él puso entre pueblo y pueblo, como él decía, ok, de este lado, del lado norte va a estar tal tribu y tal, del otro lado va a estar tal tribu. O sea, él hizo una separación entre tribus. No las mezcló, sino que hizo acá de este lado le tocan a ustedes, acá de este lado, o sea, cada uno le dio su posición de acuerdo al llamado que tenían o de acuerdo a lo que sea, pero el Señor les brindó eso. Vemos, dice, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Entonces, ¿qué es Jacob? ¿Por qué menciona a Jacob? En mi punto de vista, Jacob es el simbolismo de la Torá, el simbolismo en el cual el pueblo empieza a desarrollarse, empieza a multiplicarse, buscando la bendición del Eterno y el cumplimiento de su promesa a través de cada tribu. ¿Por qué a través de cada tribu? Porque la promesa que tuvo Abraham de que iba a tener multitudes como herencia de población, vemos aquí que se va a ir cumpliendo poco a poco. Dice, lo encontró en tierra desierta, en horrenda soledad en un desierto. Entonces, la tierra desértica es cuando pasas por situaciones difíciles. Esa soledad en el desierto es cuando nadie sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando y sientes que no hay solución. Ahí es cuando el Eterno se encuentra contigo. Dice, lo rodeó y cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Aquí estamos viendo lo que pasó con Yeshua. Yeshua cuando pasa por el desierto los 40 días no fue guiado por Satanás, fue guiado por el mismo Espíritu y aquí en este desierto él encuentra la presencia del Eterno. Él ve una victoria. Dice, como águila que despierta su nidada. El águila es un símbolo
profético, un símbolo de profetas en el cual dice, despierta su unidad. Un profeta lo que va a hacer es despertar al pueblo, exhortarlo, guiarlo de acuerdo a la palabra del Eterno, porque sin profecía el pueblo se desvía. Y hoy en día muchos piensan que la profecía ya no está al día, pero aquí vemos, dice, como águila que despierta a quién, a su nidada. Entonces, esa águila va a ser va a despertar a todos, es como un toque de shofar de alarma, ese profeta. Y dice que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó. Este es como un simbolismo del talid, cuando decía Yeshua que como polluelo, algo así, como gallina, algo así, que extendía sus alas y cuidaba a sus polluelos. Entonces, ese es un simbolismo del cuidado que el Señor tiene con sus hijos. Dice, los llevó sobre su plumaje. Es como un contacto tan directo con el Eterno que, o sea, dice, los llevó sobre su plumaje de él. Entonces es como cargarnos, como sacarnos adelante, que aunque tú te caigas, yo te levanto, aunque tú estés mal, yo te levanto, yo sigo contigo. Y por último, dice el Señor, solo los guió y él no hubo Dios y con él no hubo Dios extranjero. Mientras tú estás con él, él te va a guiar, él te va a cuidar, y no va a haber otro Dios mientras tú permanezcas en él y sepas cuál es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que te creó a ti, y que ese mismo Dios va a estar contigo en buenas y en las malas en todo momento. Bueno, por mi parte es todo. Ok, aquí continuamos con nuestra lectura de la parashá de esta semana, la cual comienza en el versículo 7 del capítulo 32. Del versículo 7 al 9 vemos que hay como un resumen profético de la historia del pueblo hebreo, porque Moshe les insta a reflexionar sobre el pasado y consultar a quienes recuerdan y entienden la historia, quienes saben cómo Dios condujo los acontecimientos mundiales para acomodarse a lo que eran las necesidades del pueblo de Israel. Aquí el canto se puede decir que desarrolla como 5 temas históricos en secuencia como cronológica, porque primeramente vemos que Dios creó el mundo para que las naciones se unieran para cumplir con su objetivo. Cuando Él ve que no lo hacen, elige al pueblo de Israel para esa misión. Él les da a los israelitas una tierra en la que podrían servirle con dicha y prosperidad, pero se rebelaron manifestando una ingratitud. A causa de esto, ellos merecían ser destruidos, pero el Señor en su misericordia y para evitar que su nombre fuera profanado, Él tiene piedad de ellos y solo los manda al exilio. Ah, por último, bueno, vemos que al final de los días ellos van a ser redimidos. Y después vemos que Moshe describe la redención y la forma en que los enemigos de Israel serán castigados. Entonces dice en el 7, nos habla de los días de antaño. Moshe le suplica al pueblo de Israel
que se juntaran con quienes gozan de experiencia y visión histórica, que van de generación tras generación, porque vemos que a través de estas generaciones muchas familias fueron abatidas por pecados de inmoralidad, por pecados de codicia o pecados de agresividad. Entonces, ellos tenían que darse cuenta de ello. Vemos en el versículo 8 que nos habla de que cuando Él separa a los hijos del hombre, eh, recordemos que después del diluvio, cuando los sobrevivientes habitaban juntos e intentaban construir lo que fue la Torre de Babel, Dios decide dispersarlos. Los dividió en 70 naciones separadas con idiomas diferentes. Este número correspondía al número de los hijos de Israel. Los 70 integrantes de esta familia de Jacob, que después iban a descender a Egipto. Entonces, eh, cuando las naciones perdieron la oportunidad de llevar a cabo la misión que Dios había decretado para la humanidad, eh, Israel pasa a reemplazar a estas naciones. Entonces, Israel pasa a tomar ese número de familias israelitas con el grupo de estas 70 naciones que él había formado. Entonces, vemos que esa era la intención del Eterno, de que esas naciones hicieran la función que Israel pasó a tomar, que era el de proclamar su nombre, de ejecutar lo que es justicia y bondad en la tierra y que todo ser humano viviera en armonía el uno con el otro. Pero tanto Israel como las 70 naciones que les hablo anteriormente eh, fracasan en esta misión. Entonces, por eso es que después tiene que venir Yeshua a redimir al pueblo del Eterno y poder establecer la voluntad del Padre. En el versículo 9 nos habla que la porción de Dios es su pueblo y Jacob es la medida de su heredad. En la antigüedad se usaban cuerdas para medir una extensión de terreno. Ah, aquí se puede decir que esta palabra o este vocablo se convierte en un sinónimo del terreno, porque vemos que la familia de Jacob es la heredad de Dios, el pueblo de Israel. También hay una cosa que se dice mucho y dice que es una cuerda hecha con múltiples hebras retorcidas entre sí, es más resistente que cualquiera de las hebras individuales. Por ello es que exclusivamente al patriarca Jacob o Jacob, a quien se le identifica como la cuerda de Dios, porque ahí están combinando la fuerza de Abraham y de Isaac con la suya propia y hacen lo que es la cuerda de 3 hebras. Es por eso que
Muchos lo reconocen así. Esa es una de las razones por la cual el Eterno dice que Jacob es la medida de su heredad, porque están mixteadas la fuerza de Abraham e Isaac y la de él mismo. Ah, yo sé que llegaste hasta el 12, me Ujú, parece, sí, al 12. pero del versículo 10 al 14 vemos la bondad de Dios con Israel, las cuales el pueblo de Israel debería de estar eternamente agradecido. Vemos que Dios descubrió la lealtad de los israelitas durante los 40 años que pasaron en una tierra desértica. A pesar de todas esas faltas registradas en lo que hemos leído a lo largo de la Torá, el pueblo demuestra su mérito. Vemos que Dios rodeó al pueblo de Israel con nubes de gloria y protección. Les concedió el discernimiento y sabiduría de lo que es la Torá. Y aparte de ello, Él los cuidó en todas estas condiciones extremas en el desierto. Después vemos que la Torá utiliza eh, la similitud del águila para describir la forma afectuosa en que Dios cuida al pueblo de Israel, porque vemos que nos describen la ternura con que un águila cobija a sus aguiluchos y los atiende en todas sus necesidades, los alimenta, los resguarda de los climas extremos. Asimismo, el Eterno está describiendo cómo Él sacó al pueblo de Israel, como esas águilas que dan protección a sus aguiluchos. Él se puede decir que los cobijaba con esa nube y con esa, la de fuego, ¿cómo era? Columna de fuego. Una columna de fuego. Entonces se puede decir que eso era como su aire acondicionado de ellos, su clima en el desierto. Los protegía del calor y los protegía del frío durante la noche, aparte que pues los resguardaba de animales salvajes, de cosas que los pudieran atacar. Vemos también que a diferencia del resto de la creación, Israel no fue encargado al cuidado de los ángeles. Dios mismo era el guía de ellos durante sus travesías. Amén. Por eso él mismo les dice que en soledad él los guió y ningún otro Dios había entre ellos. Pero vemos que Moshe les está recordando todo esto y al nosotros leerlo, nosotros podemos pensar que, como leímos anteriormente, cómo este pueblo se atrevía a hacer o a rebelarse o a cometer pecado cuando ellos están viendo todas estas proezas, todas estas cosas que están sucediendo en sus vidas, ahí a sus ojos, lo están viviendo, lo están palpando, lo están tocando. Entonces ellos, aún así había mucha incredulidad de que si Dios estaba con ellos, de que si no estaba con ellos. Entonces, pues es algo entendible que Moshe les esté recalcando todas y cada una de estas cosas que sucedieron durante esta travesía, que pues tal vez en ese momento ya no estaban todos los integrantes, los cuales él sacó de Egipto, solamente tal vez quedaba él, o más bien era el único que quedaba de todos ellos. Él es el único que recordaba todo eso, entonces él se los estaba haciendo saber, se los estaba transmitiendo. Y
pues para que les quedara más que nada en claro de que el único Dios era Él y no había otro más. No sé si quieras agregar algo más. Amén. No, yo creo que ya quedó ahí. Bueno, nos damos cuenta cómo el Señor nos ama, cómo el Señor ha protegido y como decía, eh, en el ámbito de revelación, en lo que significa el águila, es la protección, como dice mi esposo, del Eterno en su pueblo, cómo Él los levanta, los exhorta, los cubre, los protege de cualquier cosa. Eh, va más allá de lo que es un ministerio profético. Entonces, es el cuidado del Eterno mismo a través del profeta hacia a sus ovejas. Entonces, vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, por esta porción, Señor. Sabemos que no hay Dios sin igual, no hay otro Dios, Padre, que te pueda comparar, Señor. Tú eres el único soberano, el único Padre que hiciste todo. Hasta inclusive nos hiciste a nosotros. Ayúdanos a poder entender, a comprender, que no pequemos por falta de conocimiento. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Ayúdanos a poder percibir tu verdadera voluntad y que seas tú ayudando, protegiendo, así como tú protegiste a tu pueblo, Padre, en sus salidas, en sus entradas, durante la salida de Egipto, Señor, durante todo ese transcurso de andar vagando en el desierto durante 40 años. Que asimismo como tú cuidaste a Yeshua en el desierto durante 40 días, asimismo tú nos cuidarás, Señor, siempre y cuando hagamos tu voluntad. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengas un bendecido día, tarde o noche. No olvides darle like, no olvides compartir y que tengas un bendecido día. Shalom.